Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Son las 8:01 de la tarde y estoy abriendo la verja de este jardín como todos los días de lunes a viernes. Y como ustedes saben, una vez a la semana camino desde el jardín y cruzo hacia el patio de la escuela. Ahí donde se escucha el sonido de los niños, el sonido de las campanas, esa presencialidad de la cual hemos sentido tanta nostalgia en estos tiempos de pandemia. Y siempre cuando cruzo al patio de la escuela, la veo a ella, a Gabriela Mistral. Y la escucho decir: Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso maese lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en juego. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él. Así comienza este bellísimo poema de Gabriela Mistral. Hay varios relatos de la literatura tradicional, por ejemplo, Caperucita Roja, que es conocido universalmente por tantos niños de distintos países y generaciones, pero Gabriela Mistral le da un giro y la convierte en un poema, en un bellísimo poema. Siempre decimos que es bueno volver a la fuente de Gabriela Mistral, tanto en sus reflexiones pedagógicas. Normalmente leo un pensamiento pedagógico, pero esta vez escogí este cuento porque con quien voy a conversar ahora en el patio de la escuela y que está ya esperándome ahí es una profesora de educación básica de una escuela de Limache, la escuela Los Maitenes, que yo sé, trabajado y se ha encantado con este poema de Gabriela Mistral, La Caperucita Roja, entre otros cuentos. Y ahí la voy a saludar, ahí me estoy acercando a ella. ¿Qué tal, Carolina? Qué gusto de tenerte aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Buenas tardes, un gusto. Bueno, me imagino que este poema de Gabriela Mistral que yo acabo de leer, el fragmento solamente, evoca muchas cosas para ti. A ver, ¿qué te produce o qué te ha producido encontrarte con este poema de Gabriela Mistral? Sí, bueno, este cuento es uno de los cuentos inéditos que tiene Gabriela Mistral. Yo lo conocí con don Manuel Peña, uno de los investigadores de literatura de Chile, ¿ya? Y bueno, fue fascinante contar otra versión a los niños de Caperucita Roja, de nuestros clásicos, son los clásicos de siempre. Oye, Carolina, bueno, tu historia es una historia bonita porque tú de alguna manera naciste en la aldea, como diría Jorge Tellier, y seguiste fiel a esa aldea. Normalmente hoy día tendemos a desplazarnos, a cambiar de lugar, a movilizar. Ahora no, ahora la pandemia nos está invitando a mirar de nuevo lo propio, ¿no es cierto? Por primera vez, como yo decía al comienzo del programa. Pero tú naciste en Limache y has sido profesora, entiendo, no sé si en la misma escuela, pero por lo menos en una escuela en Limache has hecho tu carrera o tu trayectoria de profesora también en Limache. Háblame de esa lealtad a la aldea
¿Y Sí, qué significa para ti permanecer ahí? O sea, seguir siendo profesor en el lugar donde tú estudiaste. sí, soy exalumna de la escuela donde yo trabajo, ya, entonces nunca me he querido ir de Limache y tengo un gran cariño por la escuela. Mis alumnos son hijos, sobrinos, nietos de las personas que estudiaron conmigo. Entonces es una escuela de trayectoria, de un barrio pequeño, entonces Camino Olmué. Entonces, es personas que se conocen, casi todos son primos. Entonces, yo quise y he tenido oportunidades de postular a otros empleos, pero hay un cariño impresionante por la zona. Bueno, Limache es una zona bien especial. Quien la ha puesto en el tapete, a pesar de que es una bellísima zona tradicional que tiene que ver con una región, etcétera, ha sido Gastón Sublet, quien ha participado, me imagino que lo conoce, en varias causas de defensa de Limache. Está ahora en una pelea por una transformación inmobiliaria que se pretende ahí hacer en una avenida principal y tradicional. Pero Limache tiene su cuento, tiene su magia propia, ¿no? Sí, mira, una es el clima, la tranquilidad, no tenemos delincuencia, es muy poco, es muy bajo, no tenemos los mismos problemas que en las ciudades. Entonces se vive de tranquilidad, se puede respirar aire fresco y trabajar en la escuela, los niños aún no están tan contaminados con cosas externas. No están contaminados, claro. Hoy día el gran problema es que la infancia como que se acorta, ¿no? Y pareciera que el sistema educativo y también a veces el tipo de vida que llevamos, el ritmo de vida, hace acortar la infancia. ¿Estás de acuerdo con eso, Carolina? Sí, de todas maneras. Por ejemplo, yo hago talleres a veces de fomento lector en otras comunas y se nota la diferencia. Se nota la diferencia de un niño de octavo de una escuela básica de pueblo a un niño de ciudad. ¿Y qué es lo que no tiene el niño de la ciudad? Que se supone que es el que tiene más cosas, pero que sí tiene el niño de la escuela. ¿Ya? Más tranquilidad, más calma, tranquilidad. Porque ahora con internet y las redes sociales podemos tener acceso a la misma información, pero todavía existe esa tranquilidad, esa calma, el hablar más lento, no estar estresado, estar más tranquilo, más pausado. Carolina, quiero hablar contigo de tu experiencia en la tarea de la mediación de lectura, en la enseñanza de la lectura en básica y también en la enseñanza de la literatura o de la pasión o el amor por los libros y la literatura. Todos sabemos ya un diagnóstico compartido que a partir de una cierta edad, sobre todo entiendo que a partir de quinto básico, uno lo ve también en sus propios niños. Yo tengo hartos niños, los niños empiezan a perder el amor por los libros, el amor por la literatura. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que te ha enseñado a ti tu propia experiencia como profesora, como educadora? Sí, mira, una de las cosas que a mí me llevó a tomar cursos de mediación de lectura, cuentacuentos y desarrollar el gusto por la lectura es eso, ¿por qué a partir de los 10, 11 años ya tenemos deserción de lectores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Y una de las cosas que hacen las educadoras de párvulo, los profesores de básica, de primer ciclo, es leer mucho al niño, es hacer todo un ritual de lectura, entregar la lectura, por ejemplo, en voz alta, leer mucho cuento, pero una vez que le enseñamos a leer, los dejamos solos y ese proceso lo hacemos autónomo. Ya el niño ya sabe leer, entonces él toma su libro y tiene que leer. Pero ya se pierde un poco la lectura en voz alta de la familia, de los familiares, de los profesores. Entonces como que se desencantan un poco. Y bueno, toda esa magia que existe cuando la persona lee y el otro está atento, toda esa entrega se empieza a perder. Entonces hablemos de esa magia de la lectura en voz alta. Gabriela Mistral insistía mucho en la importancia de la oralidad. Y la lectura en voz alta también tiene que ver con el rito, ¿no es cierto? Que es como cuando el hombre estaba en torno a una fogata, los primeros hombres, y alguien contaba una historia de un relato, ¿no? ¿Cuál es la magia y cuán importante es ese ritual? Claro, mira, por ejemplo, la atención, todo lo que uno va desarrollando en ello, por ejemplo, el proceso de las imágenes mentales, la atención, la comprensión. Entonces, todo eso con el tiempo, bueno, se va perdiendo porque uno piensa que porque crecen los niños ya uno no debe leer, ya no debe existir ese ritual que todos se sientan alrededor de la profesora con la lectura. Entonces toda esa entrega de amor, de cariño que uno hace al tomar el libro, escoger el libro, estudiar el libro para leerle al niño, todo eso se va perdiendo, todo eso se va perdiendo.
¿Y tú qué recomendarías? ¿Seguir leyéndole cuentos o historias o libros? ¿Hasta qué edad a los niños? Siempre, hasta nosotros, siempre, siempre. Yo creo que siempre va a ser un placer escuchar a alguien leer. Eso es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque lo he practicado con mis propios niños. Tengo niños ya hasta de 14, hasta el de 18 me pide de repente que le lea. Dice que se siente hechizado porque está acostumbrada a la voz que yo le leía cuando niño. Y hay en esa voz que transmite el del narrador, ¿no es cierto? Hay un afecto, se establece una vibración muy potente, ¿eh? Muy potente. Y no se necesita ser actor, cuentacuentos, sino entregar con cariño, leer de una forma pausada, hacer la exclamación, cambiar un poco las voces para captar la atención del niño, y ya el niño ya se encantó. Ya con las primeras 2 líneas que uno lee, ya el niño está encantado. Mira, te quería preguntar sobre eso, porque le leí una vez y también la conozco, digamos, a Angélica Edward, que tiene un libro que se llama La Hora del Cuento. Ella tenía una experiencia de La Hora del Cuento en distintos colegios, que decía que ella había descubierto que cuando leía se daba cuenta que leía muy mal. Incluso se grabó a sí misma, encontraba su voz fea, le cargó como leía, ¿no? Entonces empezó a grabarse a sí misma para tratar de autoeducarse, autoformarse ella misma como narradora. A ver, cuéntame si es necesario eso y qué significa prepararse para narrar un cuento a los niños. Sí, yo creo que lo primero, bueno, es escoger según el grupo que nosotros tenemos, escoger el tipo de texto según los intereses de los niños, y sí hay que preparar una lectura. Tenemos nosotros, a veces escuchamos nosotros leer en la televisión a distintos personajes y de verdad que a veces no se respetan los puntos, las comas, las entonaciones. Hay un problema. Yo creo que la práctica hace al maestro. Yo creo que con la frecuencia de lectura uno puede ir... hay voces que son bonitas, hay voces que no son más agudas, otras más graves, pero se puede ir desarrollando, se estudia. Uno puede ir practicando, así como decías tú, irse grabando, es una muy buena técnica. Oye, Carolina, entiendo que ustedes desarrollaron una experiencia de un programa de televisión en TV Maitenes que tiene que ver también con el fomento de la lectura. Me gustaría que compartiera esa experiencia. Sí, en el año 2015 se cambió la dirección del establecimiento donde yo trabajo actualmente y muy visionario, el director creó un canal de televisión que se llamaba TV Maitenes. Yo me fui con una licencia, luego llegué de mi postnatal. Bueno, niños no lectores, la bibliotecaria me comentó que los niños no se llevaban libros, que los libros estaban ahí. Entonces, bueno, ahí a mí se me abrieron las puertas y yo dije, voy a crear como la hora del cuento, pero era los días viernes la actividad de mediación de lectura. Entonces, todos los viernes nos dedicábamos a hacer cuentacuentos, libro álbum, kamichibai, títeres. Entonces, pero después ellos, los niños eran los que creaban y ellos transmitían y ellos le leían al otro, a sus pares. Ya, entonces fue una experiencia que duró casi 4 años en la escuela, mientras duró la dirección. Bueno, después vino la pandemia, así que eso ya se cerró por un momento, pero fue una experiencia muy gratificante porque se empezaron a encantar con los libros. Después los niños eran todos los días viernes, los días lunes entregaban su libro, los viernes lo retiraban, entonces fue una grata experiencia. Bueno, y en el canal de televisión, TV Maitenes, que tenemos en YouTube, están todas las evidencias ahí de las creaciones de los cuentos kamichibai, como ellos narraban, sus libros álbum, con sus personajes. Los niños tienen una creatividad, solo hay que darles el empujoncito y ellos crean. Y dime una cosa, los niños pantallizados, en verdad, bueno, a ti te ha tocado trabajar, imagino, con niños pantallizados porque eres una profesora joven, pero me imagino que si yo volviera, yo soy profesor también a la escuela, a hacer clases, me encontraría con una generación completamente distinta, los post-millennials, los centennials, no sé cómo se les llamará ahora. ¿Cómo es trabajar con niños pantallizados, digámosla con todas sus letras? Porque lamentablemente, porque una cosa es la pantalla y la tecnología, que es un instrumento muy interesante que permite acceder a fuentes de conocimiento, a interacción, etcétera, sobre todo cuando uno está en lugares lejanos, pero hay una pantallización de los niños. No sé cuál es tu diagnóstico, cómo ves tú eso y cómo significa trabajar con una generación para la cual la pantalla es el medio de comunicación. Cuesta bastante, hay que encantarlos, tener bibliotecas de aula.
al acceso de ellos, a la altura de ellos, que ellos terminen una actividad y ellos vayan, saquen sus libros, hablar sobre el libro que se lee, hablar, tener un diálogo, qué personaje te gustó, por qué, cuéntame, y ocupar también las herramientas tecnológicas para esto, porque por ejemplo nosotros ahora en pandemia, yo trabajo en una escuela pública, municipal, entonces ellos tienen que las mamás retirar, por ejemplo, alimentación. Entonces, al retirar la alimentación que entregan con él, se llevan un libro. ¿Ya? Se llevan un libro, lo disfrutan en la casa y ellos se graban diciendo, me gustó este personaje porque te lo recomiendo, me gustó este libro porque pasó esto. Entonces, también se puede ocupar la pantalla, el celular, para grabarse ellos mismos contando sus experiencias con los textos. O sea, se puede trabajar con el WhatsApp, por ejemplo, como herramienta pedagógica. Sí, se puede trabajar con WhatsApp, se puede trabajar con aplicaciones, se puede trabajar con muchas cosas, pero hay que darle a ellos la iniciativa a los chiquititos. ¿Por qué? Porque yo en el sistema que trabajo, un sistema vulnerable, y nuestras familias, por ejemplo, el ítem libro, compra de libro, adquirir un libro infantil, que en Chile son muy costosos, no lo tienen, no está. Ellos es la mercadería y las cuentas básicas. Entonces la escuela, el profesor es el que debe acercar el libro a la familia. Es acercar ese gusto, por ejemplo, la entrega de alimentación o la entrega de guías, de material, y que se lleven un texto, que sientan el papel, que sientan el libro, que jueguen con los personajes. Entonces, ese ya es el rol de nosotros, como escuela. Me recuerda lo que me estás contando, la figura de la mediadora lectora francesa, a lo mejor la conoces o has escuchado, tal vez no, Geneviève Pat, que se llamaba a sí misma la mujer del canasto, que iba a las periferias de París con un canasto, pero escogía los libros más bellos, los con mejor factura, y el trabajo de ella era llevar el libro hacia la familia, al interior de las casas, es decir, padres que no leían, que no tenían el hábito de leer, que no había ni un libro en sus casas, estamos hablando de las periferias de París, periferias de inmigrantes, y produjo una revolución en algunas de esas periferias, con este trabajo de mediación. No sé si te hace resonancia esta Sí, me hace resonancia porque es el rol del profesor también acercar los libros a las familias, sobre todo en el sistema público, donde tenemos, nosotros por subvención especial, tenemos bibliotecas preciosas. Tenemos bibliotecas, pero los libros no pueden estar ahí, no pueden estar quietos, hay que moverlos. Se tienen que sacar, se tienen que enviar a la familia, hacer la mochila viajera con lectura, llevar el libro, después comentar, hablar. Tiene que existir ese momento. El currículo de nosotros es muy extenso, ¿ya? Entonces el objetivo de desarrollar el gusto por la lectura queda con muy poquitas horas, entonces hay que dejar un momento para eso, un momento de la semana para el gusto por la lectura. A ver, y descríbenos una acción así que a ti te haya dado, una práctica que a ti te haya dado buenos resultados, que haya producido un encantamiento en los niños. A ver, un ejemplo así para... Por ejemplo, el día viernes que profesores, alumnos, directores, ya no queremos saber de nada, queremos ir a nuestras casas, sí. Irnos a la biblioteca las 2 últimas horas. Nos vamos a la biblioteca, nos tiramos en el suelo, sacamos los libros, dibujamos ese personaje que nos gustó, yo le leo al que está acá, de otro compañero que ya sabe leer, le lee al otro compañero. Entonces, jugar con los textos y luego escoger, pero a libre elección, no impuesto, no el plan lector, ya, este mes vamos a leer La polilla en el baúl y todo el curso lee La polilla en el baúl, ¿ya? Entonces, es un poco jugar, ser más lúdico, dejar a libre elección, que los niños escojan, que jueguen. Entonces, eso a mí me dio muy buenos resultados los días viernes, y se iban contentos, se iban felices. Hay muchos apoderados y adultos, yo he escuchado que de alguna manera tiraron la esponja, dicen ya los niños de ahora no leen, el libro no es importante, ha sido desplazado definitivamente por lo digital. Es como que, bueno, y me imagino que hay profesores, también algunos les he escuchado esto, colegas. A ver, ahí hay una suerte de abdicación, ¿no? Porque me da la impresión que tú no das por perdida la hermosa batalla de que un lector vuelva a encontrarse y enamorarse y fascinarse con un libro, ¿no?
No, yo no me voy a dar por vencida, incluso en pandemia no me doy por vencida, porque están todos preocupados del aprendizaje, de que los niños lean, porque yo soy profesora hace 11 años de primero básico, pero también hay que encantarlos, hay que encantarlos, hay que les guste leer, que jueguen a leer, que jueguen a leer. Por ejemplo, si estoy pasando, por ejemplo, la letra busco un libro que tenga relación con la mamá, y de ese libro voy sacando la palabra. Entonces hay una serie de actividades que se pueden hacer para encantar a los chiquititos. Y parece que, no parece, creo que es casi una certeza, que es en primero o segundo básico donde se juega la batalla más importante de la que estábamos hablando. Explícanos por qué sucede en esos dos niveles. Mire, bueno, en primero básico están en un proceso de decodificación, todavía no adquieren comprensión. Luego en segundo básico los niños están adquiriendo comprensión. Entonces nosotros, el profesor, es el que tiene que darle sentido a la letra, a lo que está escrito, porque ellos tal vez puedan leer, pero van a leer el, o, so, sa, le, de. Entonces el profesor, el que debe hacer el encanto, que esas palabras, esas letras que están escritas tengan vida, que tengan vida los libros, darle vida, ¿ya? Y los profesores de primer ciclo, y lo hacemos mucho, y bueno, las educadoras de párvulos también, son maravillosas ellas. Bueno, a propósito de lo que decía esta frase de Gabriela Mistral que decía, contar es encantar. Es un trabajo de encantamiento, ¿no? Sí, sí, es un acto de amor. Yo creo que acercar los libros a los niños y los niños a los libros es un acto de amor y de respeto, porque también el libro es un objeto, pero tiene que ser respetado, no tiene que ser estropeado, lo tienen que cuidar, lo tienen que querer. Claro, el libro está vivo, hay una historia, hay un autor, hay algo que se traspasó ahí con amor para ser entregado a otro. Sí. Y duele ver el ninguneo, para usar un verbo de Gabriela Mistral, de los libros en nuestra cultura. A mí por lo menos me duele eso. Sí, sí. Lo otro es el costo. El costo de nuestros libros, sobre todo la literatura infantil. Bueno, pero como decía antes, en las escuelas públicas nos llega una subvención especial y se han adquirido muchos libros infantiles. Ahora, es verdad que el costo, pero uno ve familias que de repente gastan y se endeudan para comprarle sofisticados dispositivos digitales y no compran ni un solo libro. No, si el ítem libro no está en la mentalidad en Chile. No está. No es como otras culturas que sí hay una adquisición de libros permanente. No, nosotros no la tenemos. Carolina, tú hablaste a la pasada ahí del programa del Mineduc, del Plan Lector. ¿Cuál es tu mirada y tu visión del programa del Ministerio de Educación, digamos? ¿Qué es lo que tú cambiarías o qué modificarías o qué piensas que se podría adecuar, cambiar de acuerdo a tu experiencia? Yo pienso que se debería modernizar, contextualizar a estos tiempos, buscar un poco el gusto de los niños, investigar un poco más qué le gusta a la primera infancia, qué le gusta a los adolescentes, hacer un poco más de investigación para entregar el plan lector. Yo sé que hay muchos colegios que esto ya lo tienen cambiado, que por su plan de mejoramiento educativo ya han cambiado los textos que adquieren, ¿ya? Pero se tiene que actualizar. Se tiene que actualizar. Ahora, tú hablas de actualizar, pero ¿eso significa que hay que buscar lecturas de autores contemporáneos y desechas como las lecturas clásicas, los cuentos tradicionales? El cuento tradicional, no estoy en contra de él, pero yo encuentro que la princesa que vivió feliz con el príncipe ya no es tan así. No es tan así. Hay mucha lectura que puede ser más moderna y de temas actuales. Por ejemplo, no sé, hay libros que tratan xenofobia, hay libros que tratan emociones, separación de padres, de parejas del mismo sexo, y con una literatura más moderna, con otras imágenes. Sí, la literatura de los clásicos y la literatura, por ejemplo, el Mío Cid, la Odisea, ellos tienen un lenguaje impresionante, que es difícil que la literatura de ahora se asemeje. Sí, y sobre todo que han sobrevivido cientos de años o miles de años, entonces hay algo en ellos, a pesar de que el contexto es distinto, que parece que los hace ser clásicos o universales. Ahora, tú decías trata de temas que tienen que ver, claro, que son distintos de un contexto rural, no sé, alemán, cuando fueron hechos los cuentos de los hermanos Grimm. Ahora, ¿pero tú crees que los libros tienen que llevar tesis? Porque
Hay algunos que critican y dicen que los libros donde hay una tesis demasiado obvia matan la magia y el misterio o la poesía que tiene que haber en un libro que está escrito, sí, porque si tú escribes con una tesis ya mataste un libro, mataste una ficción, claro, mataste un poema. ¿Qué piensas tú de eso? Es que hay distintos, por ejemplo, esa es una discusión que siempre tenemos cuando vamos a seminarios de lectura, de mediación. ¿El libro para educar o el libro para entretener o el libro para informarse? Y nosotros los profesores tendemos a hacer el libro para la clase y buscamos el tema. Y ahí también es como un poquito matamos esa magia de la gratuidad, ¿no? De lo gratuito. Sí, como que matamos un poco nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tratar convivencia escolar, las emociones, buscamos el libro El monstruo de colores, que está. Entonces como que matamos un poquito esa magia los docentes a veces. Oye, pero tenemos en nuestro tiempo, porque uno podría decir ya, reemplacemos esta literatura antigua, qué sé yo, los clásicos, hablábamos de los hermanos Grimm, podemos pensar en Andersen, podemos pensar en Charles Perrault, pero tenemos Charles Perrault, tenemos hermanos Grimm, tenemos, ¿dónde están esos autores? Porque la gracia sería tener esos de hoy, ¿no? De nuestro tiempo. No. No, definitivamente no. Tenemos cosas más simples, lenguaje más simple, ya como que es todo más simple. Y más rápido de leer también, porque los tiempos, como que las personas toman el libro y ya quieren llegar luego al final, y si no, lo googlean y ya se acabó la magia. Tienes toda la razón. Es decir, tienes un competidor ahí que va más rápido que la tecnología y te puedes poliar el libro, como se dice hoy día en el verbo que se usa, ¿no? ¿Qué autores contemporáneos interesantes te han dado buenos resultados en tu trabajo lector con los niños? Que tú pudieras recomendar y decir, hacer como un listado propio, personal. Mire, yo soy un amante de los libros de Jérôme Roullier. Ya que él, en su sencillez de la ilustración, la sencillez que tiene de la palabra, entrega un mensaje tan profundo. Por ejemplo, Cuatro esquinitas de la nada, donde trata el tema de aceptación, de encajar con el otro y lo hace con figuras geométricas. ¿Ya? El otro cuento que tiene Color para explicar la xenofobia, Papá, Mamá, Anita y yo, que trata temas de familias y él va narrando en un lenguaje simple y con una ilustración con unas cuerdas. Entonces, esos libros con niños resulta maravilloso, sobre todo para trabajar el tema de la inclusión. Dime, bueno, sí, al hablar de Stephanie Blake, que ella tiene una saga de Simón, ya que es como para niños de 3, bueno, los libros son de 1 a 99 años, 100 años, pero ella tiene una saga de Simón muy interesante donde trata temas, por ejemplo, dejar los pañales, cómo se hacen las agüitas, cuando el niño no quiere ir al dentista, cuando no quiere ir al doctor. No, esa saga de Simón del conejito es maravillosa para trabajarlo con los niños. Carolina, ¿y autores nacionales o narradoras nuevas o personas que están a lo mejor, porque uno sí, a ver, por ejemplo, Gabriela Mistral se dio el trabajo de escribir canciones para niños, rondas para niños, no, uno agradece cuando un escritor hace eso. Oscar Wilde escribió cuentos para niños. ¿Tenemos narradores chilenos o narradoras? Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a María José Ferrada. Sí, la entrevisté aquí en el jardín, sí, la conozco muy bien. Sí, yo tuve una clase con ella, o un seminario con ella. Bueno, maravillosa, me enamoré de su libro, Soy Juan, ¿ya? ¿Y quién es Juan? Ya donde trata el síndrome de Down. Entonces ella, bueno, se ha ganado todos los libros y bueno, dicen que es nuestra Gabriela Mistral de nuestros tiempos. Es muy interesante María José Ferrada, creo que hay que buscarla y investigarla. Y el libro que tiene de poesía niños, bueno, con ese libro yo me emocioné mucho con los poemas. Ahí me marcó ella, fue el primer libro cuando fui a un seminario, el primer libro que leyó don Manuel Peña nos explicó de ese libro. Fue muy bonito. Estoy conversando, paseando en este jardín, de jardín a jardín, desde Limache a este jardín que está en el sector cordillerano de la ciudad, conversando con Carolina Saavedra, profesora básica de la Escuela Los Maitenes de Limache. Carolina, yo te quiero agradecer este paseo, estas recomendaciones, de traspasar tu experiencia, tu pasión, tu amor por la mediación lectora. Y por último, preguntarte, a ver, lo de que no se hagan clases presenciales ha sido un drama en la educación en el mundo, ¿no? O sea, se está hablando a nivel mundial, apareció
hace poco la defensora de la infancia aquí haciendo una declaración bien fuerte de las consecuencias de lo que esto significa. Pero tratemos de buscar a ver, cómo a través de Zoom, cómo a través de la frialdad de la pantalla poder traspasar esta misma magia que tú has descrito, o esta misma capacidad de encantar con la lectura. Se puede. Yo puedo tomar acá un libro y narrar y voy a tomar la atención de los pequeñitos. Después podemos hacer muchos juegos con cosas que tengan en la casa, se pueden disfrazar del personaje, pueden actuar un poquito del cuento con el personaje, pero se puede. Pero igual es importante las clases presenciales. Yo también concuerdo que debe existir clases presenciales. Recuerden que Fundación Irarrázaval nos acompaña celebrando sus 100 años, celebrando a los profesores de Chile. Todas las semanas, como lo estamos haciendo ahora con Carolina, conversamos con profesores, directores, mediadores de lectura desde Arica a Punta Arenas. También nos acompaña Cámara Chilena de la Construcción, Seguros de Vida, Vida Cámara. Búscalos en www.vidacámara.cl. Yo tengo que cerrar ahora, Carolina, la verja de madera de mi jardín, pero agradezco mucho esta conversación y te mando un abrazo y toda la energía en tu hermosa tarea pedagógica. Muchas gracias, un gusto, un abrazo. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche cuando abra la verja de mi jardín aquí en Radio Pauta. Escúchenos también en Spotify, búsquenos en YouTube y no se olviden de lo que dijo Voltaire en el libro Cándido. Al final, hay que cultivar su propio jardín. Cultiva tu propio jardín. Nos encontramos mañana aquí en Pauta nuevamente. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.